Saludamos a todos y a todas quienes comparten con nosotros aquí en estas cápsulas de formación de nuestra diócesis San Mateo de Osorno. Queremos seguir profundizando en la última encíclica del Papa Francisco. Salió a principios de octubre, ¿cierto? Fratelli Tutti. Obviamente no podemos abarcar todos los capítulos, toda la encíclica, así que vamos como por parte. Hemos dado una introducción hace un tiempo atrás, después los primeros capítulos, ahora nos vamos a centrar en los capítulos 3, 4 y 5. 3, pensar y gestar un mundo abierto. 4, un corazón abierto al mundo entero. Y 5, la mejor política. Para eso nos acompaña Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días o buenas tardes, como quieran. Como lo escuchas, ¿no? Exacto, sí. sí. Así que bien, gracias, interesado en lo que escribe el Santo Padre, porque es importante darla a conocer y invitar al mismo tiempo a nuestro pueblo a leer también esta encíclica, fácil lectura, y vale la pena de que uno se entere un poco más de este pensamiento eclesial. Exacto, y bueno, para entrar de lleno a esta temática que nos convoca el día de hoy, dentro de la lectura que he podido ir haciendo, no sé si tú concuerdas conmigo y viendo el contexto en que nos encontramos, encuentro que está muy en sintonía con lo que vivimos como país. Exactamente. Con lo que pide la ciudad, ¿cierto? Súper actual. Sí. Nos desafía enormemente ya el capítulo 3, pensar y gestar un mundo abierto, ¿cierto? Lo sabemos, no podemos solitos. Por eso puse acá esta ¿Ya? foto. A ver, Ese cerebro abierto, digamos, ¿Ya? porque el Papa nos hace ver que nosotros no podemos vivir como una isla, sino necesitamos abrir nuestra existencia, el cerebro, con lo que pensamos, a los demás, porque nos necesitamos mutuamente. Por eso habla de un mundo abierto. No solamente de un corazón abierto, después en el cuarto capítulo, Exacto. sino de un mundo abierto. Y él usa al tiro un ejemplo muy bonito de la regla de San Benito, Exacto, sí. donde Benito habla de cuando viene un forastero, un huésped, tiene que ser recibido enseguida. El abad tiene que lavarle las manos para mostrarle su amistad, y ya es como una invitación a la amistad social. Exacto. Aunque el forastero no sea conocido, pero siempre es un bienvenido. Y como cristiano en el seguimiento de Jesús, el Papa cita enseguida la carta a los Corintios, con el capítulo 13, exacto, ¿no es cierto? Porque donde habla del amor. Del amor. Y esto, uno dice siempre que esto no es practicable, pero él hace ver de que la atención afectiva no provoca sino una comunicación gratuita y algo que necesitamos. Y el amor en este caso es lo que nos señala el mismo Papa, o bueno, lo sabemos, el amor es apertura. No es, El amor es apertura, no es para cerrarse, no es para encerrarse, sino que es para abrirse, justamente si como... uno no se abre, entonces no hay comunicación. Y la apertura es una acción dinámica. Dinámica, claro. Y ahí lo pensaba en torno a los primeros pasos que tú dabas, o a lo primero que veíamos, ¿cierto? Porque este llamado es a estar abierto, es para todos los niveles, un nivel personal primero, ¿cierto? A un nivel institucional, la política, por ejemplo, que lo vamos a ver, pero es un llamado a todos, ¿cierto? A estar abiertos, y ahí pone el Papa de manera sencilla, de manera concreta, a través del ejemplo que tú mencionas, lo que pasaba con los monjes, ¿cierto? Es un llamado para todos. Es para que nadie se sienta forastero. Así es, ¿no? Que somos un mundo, hablamos tanto del mundo global, pero en el mundo nadie debe sentirse forastero, ni siquiera en su patria. Claro. Porque él nombra algo muy interesante, que puede haber que incluso grupos en segunda, tercera generación pueden sentirse forasteros en su patria, o nombra directamente a los ancianos o los discapacitados, pueden sentirse ajenos porque no son atendidos, no son bien atendidos.
Y a eso él insiste mucho. Exacto. Ahí hay un tema, obviamente tú desde tu propia experiencia nos puedes hablar de eso, ¿cierto? Vamos para allá y para acá en esta temática, pero se van tocando el tema mismo de las migraciones, lo dice el Papa, ¿cierto? Somos como una ofrenda en el lugar que llegamos. Exactamente, una ofrenda. Y nadie debe ser clasificado. Porque el samaritano no clasificó. Sencillamente él tenía frente a sí a una persona que me necesitaba. Y esto es lo importante. Y eso dice él, cuando uno no clasifica y recibe al otro como es, lo llama el colorido de la vida. Claro. Pero se ve como medio complicado, medio difícil este tiempo, lo sabemos nosotros aquí como país, la migración, lo sabemos por otros países, ¿cierto? Lo sabe bien Europa. Es difícil aceptar al otro. Es difícil, bueno, de eso vamos a tener que hablar todavía en el próximo capítulo, Sí. ¿sí? Donde habla directamente de la migración. Sí. Digamos, para nosotros es importante primeramente que veamos, el Papa insiste de que hablemos de la igualdad. Pero la igualdad no es nada sin la fraternidad. Igualdad sin fraternidad, dice el Santo Padre, es como algo abstracto. ¿Qué te parece eso que tomen los ideales de la Revolución Francesa? Sí, sí, bueno, son puntos que hoy ya realmente son globalizados. ¿Sí? Pero igualdad sin fraternidad es un abstracto, no existe. Y por esto muchas veces la igualdad se llega a ser individualidad. Y ese individualismo que lo crucifica tanto, lo llama Papa un virus. Porque eso nos mata. Lo compartíamos en la cápsula anterior, ¿cierto? O en el envío que hicimos, que a diferencia de Benedicto XVI, que pone su talante en el relativismo, ¿cierto? El Papa se centra más en el individualismo, el Papa Francisco. Eso. ¿Sí? Cada ser humano tiene Sí. un derecho a su dignidad. Entonces no puedes pensar solamente en su propio yo. Y si no, el mundo no puede avanzar. Lo dice con mucha claridad. Y entonces muchas veces dice, bueno, cada uno tiene que hacer lo que él sencillamente puede. Claro. Y eso es un peligro, porque ahí habla el Papa de los lentos. Si dice, bueno, cada uno depende de lo que uno hace, lo que es un poco la sociedad, Exacto. depende de lo que tú haces. Entonces, ¿dónde quedan los lentos? Entonces, los lentos, los que, es decir, son más... que tienen menos posibilidades por sus talentos, por su inteligencia, por su carácter. Por eso puse acá algo que quizás extraña al principio acá. Las pitas. Porque las pitas, ¿no? Aquí tenemos un hilito apenas se ve. Y aquí ya un lazo. Entonces la diferencia entre el desarrollo de las personas y todas forman una unidad al final en un país. Claro. Los que son un hilito, porque son dignos, tienen derechos, pero son sencillamente frágiles. Y un Estado está obligado a preocuparse de los frágiles. Exacto. Y la sociedad, bueno, el Estado es la sociedad, somos nosotros. No podemos decir, bueno, el gobierno que lo haga, sino es la ciudad, forma la nación. Exacto. Ahí esto dentro, vamos para allá y para acá un poquito, ¿cierto? Van saliendo los diferentes puntos de vista que se van planteando ahí en la encíclica. Hay un concepto que hasta yo lo hallé un poco como coloquial, que habla el Papa de socios, que no preocuparse solo de los socios, diga. Y no, me parece a mí que, o sea, por eso le digo, lo conversábamos ya en el primer acercamiento a la encíclica, que es muy familiar, muy cercana, pero claro, no solo de socios, no solo preocuparse de los socios en este llamado a la apertura que hay, sino que... Es su sueño. Ya. Él habla del sueño también. Sí, sí. Pero permítame que Sí. una vez lea una palabra Adelante. que él pronunció en el año 2019, donde dice, mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. Más claro no se puede hablar. Entonces, de la misma manera habló también ante el Parlamento Europeo. De la misma manera, cuando les dijo, la tendencia hacia la reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales
estoy tentando a decir individualista, que esconde una concepción de persona humana desligada de todo contexto social y antropológico, casi como una mónada cada vez más insensible. Esto es contra lo que él arremete tanto. Y ahí habla de una virtud. Habla de la bondad. Ya lo nombra incluso en griego. Agathosune dice. Ya es la bondad. Porque uno nota una cierta degradación moral en nuestra sociedad. Y ahí necesita nuestra sociedad más virtudes. Y sin virtudes no hay responsabilidad tampoco. Así que, y por eso invita a las familias, a la sociedad, a los grupos sociales a preocuparse el uno del otro. Exacto. Esto, tratando, ¿cierto?, de cerrar un poquito, hemos ido para allá y para acá, pero tratando de cerrar un poquito este capítulo, pensar y gestar un mundo abierto es un desafío que nos plantea el Papa, tremendo. Después, digamos que ese capítulo 3 sigue avanzando. Capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero, ya lo veíamos, ¿cierto?, de un modo u otro, porque particularmente se toca directamente el tema de las migraciones, ¿cierto? Sí. Las fronteras, lo decíamos también, lo compartíamos en la cápsula anterior. El Papa llama a derribar esos muros que nosotros mismos, como sociedad, como país, a veces plantamos. El servicio tiene siempre un rostro, lo dice él. Entonces el rostro es también el otro. Y por supuesto en la migración choca cultura o chocan culturas. Y esto es quizás un poco hoy el problema de la migración. El Papa lo sabe. Por eso él también invita a no obligar a nadie a dejar su cultura. Y a aprender a amar y a respetar la cultura que no es la cultura propia. Y porque insistimos mucho en lo propio y con eso uno no ve lo ajeno. Y esto, si uno no ve lo ajeno, uno no puede ser hermano o hermana. Porque también en el forastero, y ahí él nombra nuevamente al samaritano. Él no vio al otro que era al final un enemigo incluso para el samaritano. Y eso el forastero tiene un derecho. Y él nos hace ver claramente, debe ser acogido, debe ser protegido, debe ser promovido y debe ser integrado. Nos desafía enormemente con el tema de las migraciones. Y en todo, digamos, o sea, porque si tú te das cuenta, un concepto que se utiliza en la misma encíclica es el fecundo intercambio. Lo sabes bien tú, vienes de otro país. Aquí habemos también en Osorno, en nuestra propia provincia, hay gente de muchos lados. Y vamos haciendo entre todos, y todos colocamos de nuestra parte, vamos construyendo... Es decir, una apertura a la cultura y a la religión diferente también. Sí, también. Esto cuesta. Un poquito. Yo creo que cuesta mucho. Sí. Digamos, a nosotros acá no, porque en general son más bien culturas cristianas. Claro. Pero en lo que pasa en Europa y también en Asia, son culturas muy, muy diferentes, costumbres diferentes, Sí. ver al ser humano diferente, ver a la mujer diferente. Entonces, esto es lo que está friccionando. Sin embargo, si no tenemos una cultura en cuanto a esto, no podemos vivir en este mundo globalizado. Y esto, por eso los ejemplos que da el Santo Padre también, cuando lava los pies a una musulmana, ¿ya? Cuando va a la cárcel el Jueves Santo para lavar los pies a los presos. Entonces, no son solamente gestos, esto es un aviso. Pienso yo. Sí. Sí, De todas maneras hay que buscar, ¿cierto? Hay que buscar siempre el equilibrio, lo sabe después el mismo Papa Francisco, porque llega un momento en que él dice que obviamente no se puede perder tampoco lo local. No podemos perder tampoco nuestra identidad. No lo dice la identidad propia. Exacto, Sí. lo local, porque a veces ni dentro de esta mirada universal que tenemos ahora con el tema de la globalización, porque muchas veces estamos pendientes de problemas de países que están lejos y nos olvidamos, justamente como nos señala el Papa Francisco, y como tú lo estás repitiendo aquí, nos olvidamos del rostro concreto que está al lado de nosotros. Es súper importante tener esa visión, pero no olvidarnos de lo local también.
de lo que está pasando en nuestra ciudad, de lo que está pasando? Me he preguntado siempre aquí en Osorno, cuando uno va por la calle René Soriano, hay un monumento, no sé si es de las culturas o es de las migraciones, donde están las banderas. Las banderas, sí. Entonces el pueblo mapuche reclama que no está. Entonces, ¿es de la cultura o es de los migraciones? Me he preguntado mucho, porque lo local son los aborígenes. Exacto. Entonces falta un poco porque son partes. Debería ser una plaza de cultura, pienso yo. De todas maneras. Sí. Y en esta misma dimensión, ¿cierto? Y lo recalca el Papa, lo has recalcado también tú, y es un desafío tremendo, porque que es una gratuidad que acoge. Sí. No acogemos por interés, no por ganar algo, o sea, gratuidad. Son retos que no te deslocan. No, totalmente. Sí. Porque no es para que tú, ganes algo, sino gratuidad, dice el Papa. Porque muchas veces uno piensa en sí mismo. Lo que deriva después es mío. Entonces ahí va el peligro, donde dicen siempre, bueno, ¿dónde queda lo propio mío? No solamente en la cultura, sino también en lo que yo tengo. ¿Es lo que yo tengo mío o lo que es lo que yo tengo de todos? Y eso es bien discutido actualmente en el mundo, donde dicen, bueno, ¿qué quiera al final la iglesia o frente a la propiedad? Porque no ven de que primeramente el mundo pertenece a todos. Y la propiedad tiene siempre una función social. Y en esta función social entran también a los migrantes. Donde no puedo decir, bueno, eso es mío. Entonces la propiedad privada siempre tiene una función social. En la economía, en el encuentro de las culturas, y esto es bien importante que se vea esto, es parte de la cultura. Ahí tendremos que hacernos a nosotros mismos una crítica potente, ¿cierto? Como sociedad, como espacio osornino, porque dentro de todo lo que hemos visto, ¿cierto? De las migraciones aquí en nuestra propia ciudad, de repente, ¿qué pasa con los migrantes? Se aprovecha de ellos, ¿cierto? Se le paga, no se le hace un contrato, los lugares donde viven, y a todos los niveles, porque uno puede decir, no puede ser, son solamente estos personajes, pero es a todos los niveles, le arriendan una pieza para 10, para 20, cobran. El Papa dice, esto nos debe indignar. Lo dice con palabras muy claras. Y ojalá que nos indigne, como se indignó al final el samaritano frente al que encontró botado y nadie se había preocupado. Tiene toda la razón. Es algo impráctico en nuestra propia vida. O sea, eso ocurre aquí en nuestra propia ciudad. Ahora, claro, no sabemos que ahora mismo, imagínate con esto de la pandemia, cuántos han tenido que volver a su propio país. Pero es un desafío que se nos plantea. Pero una cultura social integra. Sí. Amistad social. ¿Sí? Y también habla de una cultura social. Súper interesante, sí. El Papa usa aquí conceptos que pueden guiarnos, porque unir lo local con lo global, esto siempre nos va a costar. Pero es un aprendizaje. Y creo que aquí, bueno, quizás la juventud tiene más facilidades, porque no ven todavía esas dificultades que en la economía global, en el encuentro de las culturas globales, porque ellos no lo han vivido tan cerca. Entonces el niño en los jardines infantiles no tiene problema. Uno lo ve en los colegios, no hay problema para los niños. Y somos nosotros que nos deslocamos. El adulto, claro, con nuestra... No estamos acostumbrados a tender puentes en ese mismo... Bueno, en todo caso, nos movimos entre dos polos, la fraternidad y la amistad social. Y esos dos polos los tenemos que tener presentes para poder llegar a una buena política. Pienso yo, digamos, viendo también lo que el Santo Padre nos dice, para tener una política abierta. Si no, no hay política abierta. Sí. Y esto es un capítulo bien importante, si hagamos un poco un salto. Para no... ¿Esa imagen sería de la migración? Bueno, la migración, bueno, eso es lo que, lo que se vive en el mundo, digamos. ¿Sí? Y así se ve en las fotos, y por eso el Papa insiste tanto, no podemos dejar
El Papa fue, me parece, también ahí a esa parte de Italia donde llegan como... Fue a varios lugares, ¿Sí? donde están, porque él habla de los pequeños grupos, y aquí habla de cambios también los grupos. Y incluso en el capítulo de la política habla que la ONU tiene que cambiar, porque uno se da cuenta de que el mundo globalizado pierde su propio enfoque. Y es muy directo en su escrito aquí, de que hay un replanteo. Como la política tiene que replantearse continuamente, también a las organizaciones mundiales tienen que replantearse nuevamente para poder ser realmente una política abierta también. Y como decíamos al inicio, el Papa entra aquí en el área chica en una temática como el tema de la política, que en estos momentos, en nuestro país, en muchas partes del mundo, ¿cierto?, se encuentra en jaque. Hemos vivido momentos sociales muy convulsionados en nuestro país, en España, en todo. Hay diferentes experiencias, ¿cierto? Han ganado determinados líderes. Entonces hay una realidad de la política que está muy débil. En realidad no se cree en la política, no se cree en los políticos más bien. ¿Sabe por qué? Primeramente porque se busca siempre una síntesis. Una sociedad no es una síntesis, no es una suma, sino son muchos pensamientos en el mundo global, muchas naciones, entonces no se puede hacer una síntesis. Aquí solamente esa aceptación de las diferencias. Donde él habla del colorido, ¿ya? Y lo vemos también en la iglesia. En la iglesia también hay que respetar la interpretación de la fe desde la propia cultura. Yo lo he vivido en mi propia formación en la teología en Múnich. ¿Ya? Que el profesor de dogmática dice, yo no sé cómo explicar en la India, él estuvo allá como profesor, cómo explicarle la Santísima Trinidad, porque no conocen el concepto de la persona. Entonces, ¿cómo explicar la fe en culturas diferentes que tienen una visión de la vida diferente? Y es legítimo. Exacto, justamente ya entrando también lo relatabas tú la cápsula anterior, en esos conceptos de amor ilícito, ¿cierto? No ilícito, como lo mismo decía. Ilícito y el amor imperado. Porque la caridad no solo debe cambiarnos a nosotros, obviamente que es lo primordial, pero también las instituciones. Lo sabemos en nuestro país, ¿cierto? Como hemos estado han habido tantos desfalcos en las diferentes instituciones, y el Papa también con este concepto, que el amor entre también en Quizás se explica un poco, porque los que nos escucharon en la cápsula, en nuestra transmisión, no saben lo que es ilícito del imperado. Claro, el amor ilícito, ¿cierto?, dice relación con actos de amor de la persona particular, personal, eso es. Y los actos de amor imperado, o sea, el amor imperado son actos de caridad para cambiar las instituciones. Se refiere como... Son dos conceptos. El político tiene que construir un puente. Exacto. Sí. Son llevar a la al otro lado. Sí, y ahí volvemos a lo anterior, ¿cierto? En este gran... Una línea transversal de toda la encíclica, ¿cierto? De la gratuidad, de poner al otro, particularmente al más necesitado, que también está aquí, sale el amor preferencial, ¿cierto?, a los necesitados, a los lentos, a aquellos que han a lo mejor fracasado en la vida. Entonces, la política, el Papa le plantea un tremendo desafío. Él ante todo pide, me parece, no solamente mirar lo inmediato, sino hay que tener un proyecto de pueblo, un proyecto de nación, para que pueda construirse el mundo. Si no, es imposible. Sí. Y ahí tenemos que escuchar, retomando todas estas imágenes, tenemos que tener presente que entre todos lo construimos. Y ahí va él en su confianza en los grupos pequeños, los que construyen un pueblo. Y ahí va con su idea del poeta social. Es decir, él cree en los grupos pequeños que mantienen una sociedad. Y esto es cierto. Si esto es en las poblaciones, en personas que tienen motivación, si ellos no logran realmente una iniciativa, entonces de arriba no viene un replanteo. Imposible. Sino tienen que escuchar lo que
realmente la sociedad en sus pequeñas reparticiones hace. Y esto hace tener un corazón abierto, para un mundo abierto y para una globalización abierta. Si no, la cosa no va. Tratando ya de ir como culminando, cerrando este espacio, quedé ya, bueno, entre todos, marcando ocupado frente a uno de los conceptos que ahí utilizaba él, que el Papa, ¿no? Más fecundidad que éxito. Más fecundidad. Más fecundidad, sí. más que tener dinero, más que ganar. Qué tremendo, ¿ah? Más fecundidad que éxito. Algo que es súper difícil en todos los lineamientos para un estudiante, todos queremos triunfar, digamos. Y ahí viene el replanteo, en mí. Sí, en mí. Sí. Y si yo no me replanteo, no se replantea la comunidad pequeña y no se replantea la nación. Por eso es una invitación tan maravillosa que hace nuestro Papa aquí al mundo, y no todos lo aceptan así, porque son los poderes que se ven un poco ante un cambio y que cuestan. Ante todo, le cuesta a los economistas, porque ellos quieren mandar, y el Papa le dice claramente, la política está sobre la economía, para que un mundo pueda mejorarse, a un mundo grande, a un mundo abierto. ¿Y podríamos terminar? Sí, vamos cerrando. Agradecemos a todos quienes comparten con nosotros cada vez, ¿cierto?, en este pequeño espacio de formación de nuestra diócesis, que lo hacemos con tanto cariño. Pedro, muchas gracias, ¿cierto?, por participar, como siempre. Quedamos un pedacito nomás de lo que queríamos decir, no sé, pero claro, no importa. De a poquito vamos a ir profundizando ya en esta encíclica. Vamos a terminar juntos con esta oración que sale al final de la encíclica. Sí, una oración, sí. Así que yo hago la primera parte y tú la culminas. Oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Bueno, con eso cerramos ahora nuestro capítulo para el próximo miércoles. Eso. Muchas gracias a todos y a todas quienes comparten con nosotros, y que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes.